Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sea también vosotros santos en toda vuestra conducta. La santidad es un estado, pero el santificarnos es un proceso. Cuando hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, no es que automáticamente nos transformamos en santos, no. A partir de ese momento empieza un proceso de santificación. Y ahí es donde el creyente, nosotros, empezamos a trabajar en conjunto con el Espíritu Santo de Dios. Una parte de Dios en nosotros, indicándonos qué le agrada al Señor y qué no le agrada, dándonos a conocer las cosas ocultas. Pero aquí necesitamos someternos a un proceso de cambio, a un proceso en donde vamos a erradicar los hábitos de nuestra vieja naturaleza, porque recordemos que estábamos atados al pecado. Y ese pecado se había vuelto un hábito en nuestras vidas. Pero cuando conocemos de Dios, ahora podemos entender lo que antes no podíamos entender. Ver lo que no podíamos ver, gracias a la palabra del Señor. Y no solamente eso, sino que nos da la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora debemos someternos al proceso de cambio, al proceso de la santificación. Porque dice la palabra del Señor que que Dios nos quiere llevar a la plenitud de Cristo. Pero ahí es donde nosotros debemos someternos a un proceso en donde vamos a luchar contra nuestros impulsos, deseos, contra la carne, donde nos vamos a apartar para agradar a Dios, donde vamos a vivir de una manera diferente a como vive el resto del mundo, para agradar a Dios. La santidad, como lo decía al principio, es un estado. Y para llegar a ella, necesitamos pasar por un proceso de santificación. Y es lo que muchos no quieren hacer, en lo que muchos no se quieren someter. Pero es necesario para llegar a la plenitud de Cristo. Sin santidad nadie verá a Dios. Necesitamos renovar nuestra vieja manera de pensar, nuestra vieja manera de hablar. Y en ese proceso de santificación vamos a ir renovando la mente, vamos a ir renovando nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, de actuar, de responder ante circunstancias difíciles. Pero necesitamos someternos a ese proceso de santificación para llegar al estado de la santidad. Y quiero hacer mucho énfasis en nuestra vieja naturaleza. Recordemos que antes estábamos atados a una vida llena de pecado. Pornografía, borracheras, inmoralidad sexual, palabras vulgares, malos pensamientos, malos deseos. Estábamos atados a todos estos pecados, ciegos. Pero cuando conocemos a Dios, Dios nos abre el conocimiento, nos permite conocer la verdad por medio de su santa palabra, nos da un regalo. Pero ahora lo que nos pide es que seamos santos,
Es decir, que nos sometamos al proceso de santidad. Porque quiero decirte que entre más te esfuerces en querer cambiar, en querer llevar una vida que agrade a Dios, Dios te va a usar más, en gran manera. Pero necesitas someterte a ese proceso de santificación. La palabra del Señor dice que Dios limpia el oro pasándolo por el fuego, para purificarlo, para limpiarlo. En ese proceso también Dios nos va a pasar a nosotros. Pero necesitamos ser procesados para llegar a la plenitud de Cristo. Por eso, hoy muchos les cuesta llevar una vida que agrade al Señor. Y llevan una vida de religión. Llevan una vida de religión. No como Dios la establece. No como Dios la establece. Porque llevar una vida que a Dios le agrada es un proceso de santificación. Y cuesta. Nadie dijo que fuera fácil. Pero déjenme decirle de que es lo más hermoso del mundo. Sentir en tu corazón de que te apartas del mal para vivir para Dios, para honrarlo. Porque eso es lo que hacemos cuando nos apartamos del mal, cuando vivimos diferente, cuando damos un buen testimonio. Nos estamos sometiendo al proceso de santificación. Y quiero dar unos puntos, por decirlo así, que me han servido mucho en este proceso. En este proceso que no ha sido nada fácil, pero en el cual Dios me ha ido llevando. Porque quise meterme al proceso de santificación. Y el primero es no dejar de orar. La oración es algo que se mueve poderosamente en el ámbito espiritual. Y cada vez que me siento débil, cada vez que me siento angustiado, desesperado, oro. Me quebranto, oro. Lo otro que hago es no dejar de leer la Biblia. La palabra de Dios tiene un poder increíble, poderoso, me alimenta espiritualmente, me llena, tiene poder. Lo tercero es enamorarnos de Dios cada día más, entregarle más nuestro corazón, para que Él siga obrando, para que Él nos siga limpiando, para que Él nos siga procesando hasta llegar a esa plenitud. El día de hoy quiero decirte de parte de Dios que te metas al proceso al cual Dios te quiere llevar para su gloria y su poder. Él te quiere llevar a un proceso de cambio, de renovación, en donde van a cambiar muchas cosas en tu vida, pero será para tu bien eterno. Dios te bendiga grandemente el día de hoy.